A ver, vamos a hacer la principal revisión de los instrumentos que estábamos viendo el día de ayer. Algunos están activos, otros no se encuentran ya para nada activos. Así que bueno, vamos a trabajar en función de aquello, ¿no? Vamos a revisar un poco la posición que teníamos en el oro. Como ustedes muy bien saben, pues ayer teníamos una postura en función a la zona de control inicial de este nivel, ¿sí? Para que continúe su rango normal. Ayer el mercado hizo una explosión masiva en la valoración del oro más que en otros instrumentos. Y el mercado se valoró con muchísima fortaleza el día de ayer. Rompió los parámetros que teníamos previstos. Nosotros teníamos previsto que máximo debería llegar hasta 20.36. Llegó hasta 20.38. Y el mercado ahorita, en este preciso momento, se encuentra aún enrangado, no tiene un movimiento completamente claro. Ahorita está reaccionando un poco al alza, pero aún no ha roto su nivel anterior, que es el nivel de los 20.38. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este sentido? A ver, en primera instancia, tenemos que ver qué es lo que termina de suceder. El mercado rompe la estructura de este nivel en este eje, como ustedes pueden ver, lo rompe. Eso confirma, lógicamente, un cambio de tendencia inicial, no de largo plazo, sino a la zona máxima de 20.50, que dijimos que era un punto importante de mercado. Pero el precio lo hace e inmediatamente comienza a perder volumen de inversión. La sesión asiática, la sesión europea se catalogaron por ser una sesión bastante lenta en este ejercicio y el mercado como tal no ha dado aún pistas de hacia dónde puede dirigirse. Ahora bien, aparentemente eso tiene la sensación de querer subir. ¿Por qué digo aparentemente? Bueno, porque si nosotros trazamos, lógicamente hizo una ruptura. Esto es un canal de inversión. ¿Ok? ¿Qué implicaría? Que el precio como tal está terminando de hacer su figura de enrangamiento y esto hace que se dispare a la alza. ¿Ya? Porque es una apariencia, porque si nosotros nos fijamos en veces anteriores, como la del rango de acá, el mercado hizo exactamente lo mismo, ¿no? Generó una especie de cambio de tendencia, por decirlo así. Si ustedes notan aquí, es como que el mercado se estancó, generó tendencia y después se enrangó igualito y aparentemente quiso cambiar la tendencia, esto puede haberse considerado como un banderín, etcétera, topar y luego desplomarse, pero no hizo eso, sino el mercado lo que hizo fue inmediatamente generar un desplome. El desplome se dio el viernes pasado por la noticia de la tasa de empleo. Después, el día lunes, nuevamente cayó, topó la tendencia y ahora se está dirigiendo otra vez a un parámetro más elevado. Entonces, tiene dos opciones realmente el oro en ese sentido. Si no tuviéramos el antecedente de este nivel, si no tuviéramos este antecedente, el precio como tal, sí, sí puede tener, podría llegar a subir, pero como sí existe dicho antecedente, tenemos que esperar a que salga de la zona de enrangamiento. La zona de enrangamiento que se ha propuesto el oro en este periodo básicamente ha sido entre 20.30 y 20.38. Bien. 2030 entre 2038. Entonces, estos niveles de 2030 a 2038, ¿qué puede implicar? Lógicamente, que el mercado pueda darse un revés. Es decir, que el mercado como tal pueda girar, pero como no existe, o bueno, existe ausencia de datos fundamentales, como ya lo vimos el día lunes, que implica que económicamente hablando no existe como un gatillo. ¿Ya? La valoración del día de ayer puede darse como más que como un análisis fundamental, como un análisis netamente técnico, en donde el precio rompió, por decirlo así, un parámetro, tuvo una falla técnica, ya que es una falla técnica que hubo un quebranto no esperado. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación detrás del oro. Sin embargo, existe mucha fortaleza en el que el mercado podría llegar a ejercer un desplome o puede llegar a subir. Forma general, como aún estamos en esta disyuntiva, lo ideal sería dejar que el mercado quiebra cualquiera de los dos lados. Es decir, si es que va al alza, en efecto, termina quebrando los 20.38 y eso puede dirigirse a 20.40, 45, 50 o rompa los 20.30. Si rompe los 20.30, que yo creo personalmente que puede ser la posibilidad más cercana, esto de aquí otra vez se caería, pero no caería otra vez a la zona de control, sino lo que haría es un reteste. Es decir, probablemente llega a 20.20 hasta 20.15. En otras palabras, lo que haría es hacer un pullback
Y aquí, pues nos preguntaríamos nuevamente si es que el mercado subiría nuevamente a continuar su tendencia o ingresaría a la zona de control. Cuando lleguemos a este punto, yo creo que ahí sí va a haber noticias. De momento va a estar muy estancado el mercado. Lo conveniente en el caso de querer hacer operaciones debería hacerse un scalping. Sería lo conveniente en este tipo de operaciones porque son operaciones muy enrangadas, como ustedes pueden ver, con niveles bastante quietos. Yo la mañana y el pre-market me pasé haciendo scalping realmente porque no hay una estructura como definida aún para coger una tendencia, ¿no? Como lo hemos estado observando en los demás periodos. Entonces, al no existir una estructura como tal definida, el precio del mercado puede generar en este caso algunas disyuntivas en este nivel, ¿ok? Entonces, en ese sentido, la recomendación sería, en caso de que quieran ustedes generar una operación tipo scalping, llegar a un máximo que yo diría que aún no topamos, estamos en la mitad, que es del 20.35, pero tratar de llegar a 20.37 y ahí ejercer un punto en venta, sería lo ideal. Eh, Puede que exista una sorpresa como la del día de ayer, aunque realmente lo dudo mucho porque de existir una sorpresa ya hubiera habido cierto movimiento en el pre-market. Pero dicho movimiento no ha existido, ¿no? Lo más fuerte que hizo realmente en el pre-market fue esto. Bueno, aquí se puede ver la línea de la operación que se hizo. Generé una venta en este nivel y la cerré. Y listo. Y el mercado se recuperó nuevamente al nivel del día de ayer, que fue el nivel de acá. Entonces, tenemos una variación casi del 0%. De forma particular, insisto, si desean hacer scalping, tratan de hacerlo al precio de 20.37, 38, ¿sí? Sería lo ideal para que se termine desplomándose otra vez a la base, ¿ya? Mientras tanto, la idea sería más bien esperar a que el precio devele una posición, ¿ok? Entonces, el oro como tal, hemos tenido algunas entradas, hay que dejarle de momento quietito, no nos da ninguna pista. Y con esto, básicamente, vamos a observar un poco las demás inversiones que así tenemos pendientes. Una de esas inversiones que tenemos pendientes es la del Bitcoin, que también el Bitcoin nos ha dado algunas partidas interesantes, ¿no? Aún seguimos abierta nuestra posición en swing trading. Tenemos la expectativa de que en el corto plazo va a generar una caída, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se ha desarrollado. Bueno, como les venía ya anticipando el día de ayer, ¿no? Teníamos ciertos problemitas en el tema del Bitcoin, porque dichos problemas eh, no se debe a que el Bitcoin como tal no es un instrumento confiable, que por supuesto lo es, sino principalmente se debe a que el precio del criptoactivo está completamente estancado, ¿sí? Sabemos en el corto plazo, en el largo plazo que esto va a generar perdón, en el corto plazo un desplome, ¿ya? Hasta generar el piso para de esa forma generar un nuevo impulso hasta la racha de los 60.000 que les había mencionado, ¿no? Pero el día de ayer justamente les estaba explicando la posibilidad de generar una reventa porque el mercado se iba a estancar. Y en efecto, ¿no? El mercado se ha estancado, ha quedado completamente quieto, si ustedes se fijan. Estamos cubiertos de velas de indecisiones, peonzas. Está muy lento el mercado. Bueno, esto se debe principalmente a dos noticias. La primera, porque no existen noticias técnicas, perdón, fundamentales en el dólar. Ya, la última noticia fundamental fue la semana pasada con los tipos de interés y después de eso el mercado se ha estancado. Otra noticia, pues que también en el tema de criptos no hay muchos fundamentales y al no existir pues todos estos datos fundamentales como tal, el mercado lo que hace lógicamente es estancarse también. Ahora bien, ¿puede llegar a tener una expectativa de un fallo técnico? Sí, sí podría, pero igual, aún estamos como muy lejos de lograr ese desarrollo. De todas formas, las personas que aún no se han posicionado en la venta de corto plazo deberían posicionarse, así como yo ya estoy posicionado en dos niveles, porque considero que el precio sí va a generar un desplome. Como vimos el día de ayer, las figuras de largo plazo, todo apunta a que va a generar un retroceso, ¿ya? Pero dicho retroceso, pues aparentemente va a tardar. A ver qué terminal suceder. De todas formas, seguimos para las personas que ya han ingresado antes, algunas que ingresaron más abajo seguramente están con un poco de pérdida. Las personas que ingresaron en el primer nivel deben estar en comisiones. No ha habido mayor variación. Digamos que lo positivo detrás de todo esto es que Bitcoin él no te cobra swaps. Entonces, al no cobrarte swaps el instrumento, pues generalmente pues nosotros podemos tener operaciones abiertas días, semanas, haciendo una especie de holding.
en trading, obviamente, donde existen apalancados, pero puedes obtener muchos beneficios, ¿ok? Entonces, en ese sentido, hay que más bien estar completamente quietos. Esto referente a Bitcoin. Bitcoin no ha cambiado absolutamente nada. No, no podemos hacer una actualización de algo que no ha hecho. Entonces vamos a dejarle quietito de momento. El instrumento que le íbamos a dar cacería de momento era el Nasdaq. Ustedes recordarán que ayer cerramos la operación en el Nasdaq en ganancias. Les había mencionado que el Nasdaq como tal tiene la posibilidad de seguir especulando con movimientos alcistas porque el precio del Nasdaq, si valga la redundancia, está generando una especulación al alza. Ya, esta especulación al alza se debe principalmente a que hay un contexto económico que ya lo ampliamos el día de ayer, ¿no? Que fueron tipos de intereses, datos económicos, datos financieros, perdón, que hacen que el mercado genere una suba fundamental y por otro lado una suba técnica también. ¿Y aquí implica una suba técnica? Básicamente la suba técnica lo que implica es que el mercado genere una valoración ya a manera de máximo porque no tiene un antecedente. ¿Ya? Eso es básicamente. Ahora, si me voy al ámbito de H4, donde básicamente les había mencionado la posibilidad de cerrar la operación porque el mercado se iba a enrangar y no teníamos la ciencia cierta, y la sapiencia de saber, el conocimiento de saber hacia dónde puede dirigirse esto. ¿Qué podemos percatar? Que el Nasdaq sigue en las posiciones de corrección de precios, es decir, cada vez es más constante el movimiento de divergencia, como pueden ver aquí, movimiento al alza, movimiento a la baja, sobrecompra. A la baja, a la baja, a la baja. Cada vez es más constante en este caso que el precio como tal pueda generar un desplome. Bien, entonces las posturas de momento de corto plazo, lo ideal sería no tenerlas. ¿Sí? Sin embargo, ojo, esta parte es importante. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros debamos dejar al instrumento esperar que caiga y se acabó, o vender, no. Como les dije, hay muchos datos fundamentales económicos, financieros que apoyan la suba del Nasdaq. Entonces, el Nasdaq lo que va a hacer es básicamente topar este nivel en el corto plazo, seguramente caerá, como cayó aquí con una zona muy bajita, y otra vez se irá a disparar con mucha fortaleza. ¿Ok? Creo que es lo más probable que llegue a suceder. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, lógicamente, es aguardar un poco, ¿sí? Aguardar un poco este nivel a ver qué termina de suceder, ¿vale? Bien, Nasdaq de momento afuera hasta que termine su configuración. El mercado esta semana, insisto, va a estar muy enrangado. El día lunes ya lo vimos a profundidad y eso se debe a los datos fundamentales. Entonces, la misma posibilidad que tenemos en el oro, tenemos en el Nasdaq, una posibilidad de un scalping, es decir, en las zonas superiores, donde voy a marcar en este caso el recuadro, debería existir posibilidades en venta en el corto plazo, en estos niveles, y en las zonas inferiores, posibilidades de compra. A mi perspectiva, el scalping es mucho más visible en el oro. ¿Por qué? Porque el oro es un instrumento que funciona como materia prima y como tipo de cambio o como divisa. Entonces es mucho más volátil y mucho más propenso a generar oscilaciones, digamos que más sólidas. Mientras que el Nasdaq es un instrumento accionario, que es un instrumento accionario que se mueve por tendencias. Entonces, en efecto, tú podrías hacer scalping. De hecho, si te voy a indicar un pequeño ejemplo, aquí se puede hacer scalping, como pueden ver. El problema es que es muy riesgoso y tiene poco volumen en los rangos de enrangamiento. Lo ideal sería siempre en el Nasdaq tomar tendencias, que es lo que siempre hacemos nosotros, es decir, ver un retroceso, compramos o vendemos. En este caso, la idea sería que caiga y comprar. Eso sería lo ideal. Desde mi perspectiva, se puede hacer scalping, pero creo que es más riesgoso hacerlo. Lo mejor sería más bien vender o comprar, pero a favor de la tendencia. Ya, en las acciones, siempre esa es la estrategia ganadora. Incluso en el caso de que ustedes quieran comprar a este nivel, que no sabemos si es que vaya a caer o subir, quieran comprar a este nivel y el mercado caiga, pues no importa, pierdan cuidado porque el mercado volverá a subir. El problema es que obviamente vas a empezar perdiendo, vas a comprar a un precio malo, por decirlo así, y la idea no es que compres a un mal precio. La idea es que compres a un precio adecuado. El precio adecuado, lógicamente, es el retroceso. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, se puede hacer scalping, pero no lo recomiendo. ¿Ok? Bien. Una vez mencionado esto, nos vamos a el yen. En el yen japonés, yo les había mencionado que el mercado
estaba por generar una caída y que necesita o tenemos la posibilidad de generar una compra y esta compra se va a llegar a la zona institucional de largo plazo. Entonces vamos a revisarlo. El día de ayer ya se ejecutó básicamente el swing. Entonces, o sea, el día de ayer hizo el parámetro que estábamos aguardando realmente, por eso se ejecutó el swing. Ahora bien, para las personas que lo subieron el día de ayer, básicamente, ¿qué es lo que desarrollamos? Bueno, primero hablamos un poco de la historia económica financiera de Japón, ¿no? Es decir, donde cómo se manejan los tipos de interés en Japón, cómo se maneja el dato fundamental y en función de ese tipo de dato fundamental ingresamos a la compra o a la venta, ¿ya? Eso hicimos en primera instancia. Después de detectar la conclusión, también derivamos un poquito sobre qué indicadores no utilizar y cuáles sí utilizar exclusivamente para Japón. ¿Por qué para Japón? Porque Japón es un instrumento muy manipulado por los bancos centrales y muy, digamos, que a la deriva del dólar americano. Entonces, ciertos indicadores no les funcionan. Y aquí tú tienes que utilizar otro tipo de estrategias, no estrategias corrientes como las que hacemos nosotros, que son, al final son estrategias buenas porque te dan resultados, pero en el yen la estrategia varía porque es un instrumento, insisto, que se mueve de otra forma. Bien, entonces, ¿qué logramos detectar después de todo eso? Básicamente que el mercado iba a generar una corrección y esta corrección iba a generar un impulso hasta el punto institucional de este nivel, que ya lo marcamos en el largo plazo, ¿sí? Entonces, en efecto, ¿no? El día de ayer que hubo una apreciación repentina, una desvaloración repentina del dólar, la divisa hizo exactamente eso, ¿no? Bueno, aquí habría que actualizarla. La divisa hizo exactamente eso. Generó la caída, como ustedes se pueden percatar, y ahorita lo que va a hacer es tratar de valorarse hacia su punto institucional, ¿ya? Y aquí, pues, algunas lecciones sobre el tema del stop loss y take profit, que siempre es importante por el tema de gestión de riesgo. Nosotros tenemos una métrica para colocar stop loss y take profit, ¿no? Sí, la métrica básicamente es apalancarnos del riesgo uno a uno, siempre colocarlo en función de las figuras de inversión, no topar las zonas de liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sin embargo, yo les decía que en dos instrumentos en particular hay que tener mucha atención de lo que va a llegar a suceder. Esos dos instrumentos es el Bitcoin y el yen japonés. Son instrumentos que, como son muy manipulados a nivel fundamental, ¿ya? Ojo que cuando me refiero a manipulación, no me refiero a que el broker te está moviendo los instrumentos, no me refiero a la manipulación de los grandes tenedores de fondos, los fondos de inversión, los bancos, los mismos países, la banca central, etcétera, ¿no? A eso me refiero con manipulación. Entonces, como son entornos muy manipulados, siempre hay que colocar muy por debajo de las zonas de liquidez, ¿ya? No apenas en la zona de liquidez, sino muy por debajo, porque suelen tener estas sorpresas, ¿no? Y es lo que les decía el día de ayer, cuando ejecutamos esta operación, yo les mencionaba, nunca dejen por debajo de esta zona, porque obviamente si ustedes se fijan, nosotros hubiéramos tenido la bandera que pusimos en un inicio, que era una bandera recta, nuestro stop loss inicialmente hubiera sido por debajo de la bandera, hubiera sido por aquí aproximadamente. Pero si se fija, topó el nivel y se hubiera cerrado y subió. Para evitar ese tipo de problemas, lo lógico es por debajo de la última mecha, ¿ya? Porque existen este tipo de riesgos. Entonces, claro, el mercado te puede sorprender con un gran mechazo, pero no importa porque al final el precio termina ejecutando una posición favorable hacia tu ritmo de inversión. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el yen va a terminar generando su impulso alcista como lo tenemos. Yo he propuesto esos stop loss take profits, ya les voy a enviar al grupo, para que ustedes puedan en este caso emular la operación y puedan llegar a la zona institucional. La zona institucional es un hecho que lo va a hacer. No sé si el día de hoy, como ustedes pueden ver, el mercado está muy quieto, está muy enrangado, como que no tiene mucho eje a la alza ni a la baja, pero lo que podría llegar a pasar es que en esta semana, hasta el día viernes, el mercado puede generar un impulso. ¿Cuándo creo que va a generar este gran impulso? El día de mañana, que tenemos los datos de las noticias del subsidio de desempleo. Como ustedes muy bien saben y como ya expliqué, la Reserva Federal se amplió o habló muchísimo sobre los datos del empleo. Entonces, el único dato fuerte del empleo de esta semana va a ser los subsidios. Entonces ya explicamos un poco cómo funcionan los subsidios en Estados Unidos, qué esperar, qué no esperar. Entonces, lo ideal sería que el día de mañana genere una valoración, ¿ya? Si se genera una valoración en el dólar, ¿qué implicaría?
pues que esta divisa se dispararía al institucional, que es lo que estamos aguardando, y de ahí los demás instrumentos, como mencionamos, generen una posición a la baja, ya que son mecanismos inversos, como les indiqué la correlación el día de ayer, ¿no? Hablando de correlaciones, esto me olvidé de mencionar, las correlaciones siguen intactas, no han cambiado, es decir, el mercado se está moviendo de forma igualitaria aún. Entonces eso siempre hay que revisar todos los días antes de operar. Ahora pues me olvidé un poco el de enseñarles, pero las correlaciones siguen completamente intactas. Entonces en ese sentido no vamos a tener alguna dificultad. Bien. Nos vamos ahora sí al petróleo, en donde el petróleo tan, 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 tenía algunas posturas que yo les había mencionado, la necesidad de no ingresar, porque tenemos noticias. Perfecto. Ya, ahora sí. Ya, entonces, ayer hicimos el dato del petróleo y yo les decía, miren, él estaba en una zona de control, recordarán, ¿no? Y en esa zona de control yo les dije, miren chicos, esta zona de aquí no es fiable porque tenemos los datos del crudo, que son los inventarios de petróleo. Ya, esos inventarios de petróleo nos puede ocasionar que rompa la zona de control de corto plazo, intente topar el institucional, que ya les mencioné cómo se mide, y esto genere una caída nuevamente. Y en efecto, ¿no? El mercado rompió esta zona debido a los datos de los inventarios de crudo, pero si nosotros nos fijamos, es una suba muy lenta, es una suba súper, súper lenta. Vamos a colocar aquí esto, una súper, súper lenta esta zona. Y como ustedes pueden darse cuenta, pues el mercado está muy trabado en estos niveles. Y al encontrarse trabado en estos niveles, ¿qué puede ocasionar? Que el precio también genere un desplome. ¿Ya? Esto que el precio llegue a generar un desplome, que implicaría que el mercado como tal quiera dirigirse inicialmente a retestear la zona de control, ¿ya? Por un lado, o a hacer un pullback. Y por otro lado, si es que existen noticias muy relevantes, yo creo que ingresaría nuevamente a la zona de control o a la tendencia, y más que eso, se va a dirigir acá, en la parte inferior. No olvidemos que la figura de largo plazo del, del petróleo es una figura muy de enrangamiento, ya dijimos que iba a enrangarse hasta que el precio llegue a este punto y aquí va a cambiar completamente la tendencia bajista, pero aún le falta parámetros. Esta sí va a ser una operación que vamos a ingresar, ¿ya? Porque básicamente ya he hecho la figura de rechazo, está cerca del institucional, vale la pena hacer un ingreso. Bien, vamos a vender crudo. Y en ese momento coloco el stop loss. El crudo no es uno de esos instrumentos excesivamente volátiles como Bitcoin y todo, ¿no? Como para alejar muchísimo el stop loss. Sí, además de que también si tú coges el petróleo cash en XM es un poco más económico que los otros, que el futuro. Entonces la recomendación sería en este caso tratar de coger esto. He colocado el stop loss en este nivel por encima de la zona institucional. Saben que las zonas institucionales en sí son zonas conflictivas donde pueden haber mechas. Entonces, para evitar eso, un poco de alejamiento en el stop loss. Y el take profit nos vamos a colocar. Inicialmente debería ser en el retesteo, que debe ser este nivel inicialmente. Pero si tú quieres, pues bajarlo, podría estar en el nivel de las mechas. Y si aún tienes la expectativa de que podría llegar a caer más, que sí tiene mucha expectativa, puedes ponerlo en la base. Ahora bien, si tú lo pones en la base, pues estaríamos haciendo un swing que tardaría una semana, dos. La última vez que operamos en crudo sí nos tardó una semana en obtener beneficios. Se obtuvo beneficios, pero nos tardó. En esta ocasión, pues yo sugiero mantenerlo más bien en la base, como para aprovechar las nóminas de empleo que les había mencionado, los subsidios de desempleo. Verificamos si tenemos una posición aproximadamente de 1.5 a 1 y dejamos que la posición corra. Listo. Procedo a enviarles la señal de inversión para que todos ustedes pues, la contemplen. Perfecto.
Muy bien. Bien, entonces dejemos esta posición correr. Esta posición, bueno, hoy también hay noticias de inventarios de crudo. Hoy puede que exista algo de movimiento. Dudo mucho que sea un movimiento muy feral, muy feroz realmente. El movimiento que se va a llevar el premio de la semana creo que va a ser el movimiento del día de mañana. Así que más bien estemos a la expectativa de lo que puede llegar a pasar mañana y con eso ya tenemos claro nuestro panorama de inversiones. Insisto, las correlaciones siguen igual. De hecho, si ustedes se fijan, esta misma figura que acabamos de ver, la ruptura de la zona de control, la debilidad en este preciso momento, el enrangamiento es idéntico al del oro, es porque todo está correlacionado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no ingresamos en oro y si ingresamos en petróleo? Porque en petróleo estamos ya en una zona institucional. En cambio, en el oro no estábamos en ninguna zona institucional. He ahí la gran diferencia. ¿Sí? Rafael me dice, una consulta, sí, dime. Profe, una consultita, buenos días. En oil, ¿cómo me dijo que había? Porque no me sale oil, me sale USD oil, J24, H24, K24, no sé cuál es. Es este de aquí, mira, Oil Cash, WTI Oil Cash. WTI, WTI nomás me sale. Es Estás en la por, plataforma de XMM. no tengo otra plataforma. ¿O en otra plataforma estás? Ujú. Ah, ya. Entonces ahí depende, verás. Si es que en la otra plataforma no tienes el Oil Cash, debes utilizarlo como Oil. ¿Y cuál me dijiste que salió? Como solo WTI. Solo me sale WTI, ajá, oil. Ya, ese es el cash. Si te sale WTI con una fecha, es el futuro. Este, por ejemplo, me sale Oil o WTI March 2024. Ese es el futuro. Es decir, caduca en marzo 2024. Eso significa. Ya lo voy a abrir. Ujú. Ya, gracias, profe. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces lanzamos esta posición en crudo. Tenemos de momento tres posiciones ya fragmentadas, ¿no? Posición en crudo a la baja, posición del yen japonés, que es una divisa espejo, como ya hemos mencionado, a la alza, ¿ya? WTI, esa es. WTI, ajá. Y posición en Bitcoin, muy enrangado, por cierto, pero en Bitcoin con posiciones a la baja. Esperemos a ver si llega a hacer algo. Realmente está muy quieto. Ojalá el mercado termine generando un desplome, que es lo que estamos aguardando. ¿Ok? Nada que hemos dejado quieto de momento. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Ah, el oro también lo hemos dejado bastante quieto de momento. Bien, vamos a dirigirnos ahora sí al dólar australiano ya que también tiene algunas participaciones importantes al momento de invertir. A ver, si nosotros nos fijamos en el dólar australiano, en la figura de largo plazo, ¿qué podemos observar? Bueno, inicialmente el dólar australiano se encuentra con una postura netamente bajista, ¿no? Dentro de rangos institucionales. Una divisa muy controlada realmente. O sea, más que controlada, una divisa no tan volátil como otros instrumentos. Si voy al semanal, ¿qué podemos interpretar? Bueno, inicialmente, para poder describir un poco la historia del precio, movimiento de caída, ruptura y comienza a juguetear constantemente o retestea constantemente con el mercado. Luego genera una gran suba, bien, y nuevamente es una ruptura, si se fija. Entonces, esta ruptura que ocasiona caída a un retesteo a este nivel para luego volver a subir y otra vez aparentemente quiere hacer una especie de retesteo. Bien, eso en el largo plazo. ¿Qué apoya esta síntesis de inversión? Bueno, inicialmente RSI en el corto plazo se va a poder ver una divergencia, ahorita no. Estocástico no hay ninguna posición en compra ni en venta. El volumen está completamente lineal, normal en el dólar australiano. Y nos vamos al gráfico diario. En el gráfico diario podemos denotar que en efecto el dólar australiano después del aumento, más bien la mantención del tipo de interés que se ha dado en el día lunes, que fue el día lunes, fue el tipo de interés de Australia, el mercado en efecto cayó más y comenzó a generar una valoración. ¿Ya? Entonces el dólar australiano ahorita está valorándose. Si ustedes se fijan en el gráfico diario, generó una valoración apalancado de una divergencia con mucha fuerza. Miren, caída, enrangamiento sobrecompra y movimiento de desplome del volumen, ¿ya? ¿Qué implicaría esto?
que el dólar australiano quiere valorarse, que aún quiere valorarse un poquito más, pero en el largo plazo, en el plazo medio, por decirlo así. Ahora bien, vamos a detectar puntos de entrada. Si me voy a la figura de H4, la figura de H4 es muy similar a la del oro porque son instrumentos correlacionados. Vamos a ver un poco el enrangamiento y el nivel en que nos encontramos, es lo que les mencionaba, ¿no? En el oro igualito. El oro que tiene movimientos a la alza y movimientos a la baja. Entonces, en este caso que tengo un movimiento a la alza en este nivel y un movimiento a la baja en este nivel. Entonces, el dólar australiano va a ser una posición muy similar a la del oro hasta el día de mañana con los subsidios de desempleo, donde el mercado como tal va a enrangarse de esta forma y tenemos la posibilidad de hacer scalping, sí, ¿ok? Entonces, en este caso, existe esa posibilidad, si ustedes denotan, el mercado valdría la pena dejar trazados en el corto plazo esto para esperar la ruptura. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué estamos observando? Bueno, esto como les dije ya es más para el scalping, porque para inversiones en el largo, evidentemente aún le falta una entrada importante, ¿no? Entonces, para scalping, si ustedes notan, esos son los rangos máximos y mínimos que deberíamos ejecutar en el precio. El dólar australiano se encuentra de momento en el punto más elevado, como ustedes pueden ver. Bueno, llegando al punto más elevado. Si tratando de llegar a este nivel, y lo mismo que el oro, ni bien topa ese nivel, lo que va a hacer es desplomarse al nivel más bajo. Y así hasta que salga la noticia de los subsidios de desempleo. Entonces, si tú quieres invertir en forma de scalping, puede ser una buena opción, puede ser una buena opción, pero de preferencia verifica si es que el oro está haciendo exactamente lo mismo, porque cumplen la misma correlación. Es decir, si es que el oro ya compraste o vendiste, en el australiano no compres ni vendas, porque básicamente es lo mismo. ¿Ok? Entonces, eso sería la conclusión del oro australiano. Como pueden ver y en conclusión, porque bueno, si seguimos analizando todos los instrumentos, básicamente vamos a llegar a la misma conclusión. Todo está correlacionado. Hoy todo está quieto, sin volumen y correlacionado. ¿Qué implica? Que si es que tú estás comprando oro o vendiendo oro, pues todas las materias, todos los metales y algunas materias primas van a vincularse a esa decisión de inversión. Ya. Algunas divisas también. Si es que te dice el Nasdaq, hay que mantenernos quietos, entonces todas las acciones van a estar quietas. Si te dice el Bitcoin, el mercado está enrangado y quizá no suba hoy, todas las criptos van a estar así. Ya, entonces hoy es un día muy tranquilo en bolsa. En teoría, a las 8:30 saliera la balanza comercial, que básicamente habla sobre importaciones y exportaciones, pero no hubo mayor volatilidad. Ya estamos en plena sesión americana, como pueden ver, el mercado está muy lento. Entonces, mi consejo es más bien tomar swings, que es lo que les hemos mencionado en este preciso momento, ¿sí? En Nasdaq posibles ventas por retroceso porque está en el triple techo en H1. Sí, en efecto es lo que dije en un inicio. En el Nasdaq hay posibles posiciones en venta, pero lo que les decía, en las acciones de manera general siempre se es más rentable cogiendo tendencias enteras. Entonces, yo al menos esperaría que caiga para comprar y llegar a otro máximo histórico, que es lo que hemos estado haciendo. De hecho, eso hemos estado haciendo en las últimas semanas, ¿no? Hemos comprado Nasdaq, hemos cerrado cuando va a ser un retroceso. Otra vez, retroceso, compramos Nasdaq, cerrado cuando va a ser retroceso. Ahora va a ser un retroceso, vamos a volver a comprar Nasdaq y vamos a cerrar otra vez cuando exista el retroceso. Pero si es que ustedes quieren hacer el scalping, la posición correcta es la de Leo. Se debe vender en el corto plazo por triple techo, por figura de enrangamiento, por dato fundamental, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en síntesis, esa es la conclusión del día de hoy. Un día bastante tranquilo, ya lo veíamos venir con la clase del día lunes, pero siempre es importante verificar, ¿sí? Entonces, vamos a quedar hasta aquí con esta sesión de inversiones. Insisto, tenemos tres operaciones abiertas: venta en el Bitcoin en el corto plazo, compra en el yen japonés, ¿sí? Y venta en el petróleo también a tipo de swing, porque vamos a mantener la operación abierta hasta el día de mañana. Todos los parámetros ustedes tienen, entonces lo único que deben hacer pues es tomar la decisión de ingresar, ¿sí? Me despido, espero que esta sesión les haya orientado, ¿ok? Y ya saben, dudas, inquietudes, mándenme a través del grupo. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.